Mis ganancias no brillan más, cada corona a ti la rendiré. En tu presencia tiembla el cielo al ver tu grandeza. Reinos y reyes se asombran de ti. En tu presencia nos consumes. En tu presencia cielo y la tierra uno son. En tu presencia renuevas todo. En tu presencia todos se postran ante ti. Alegre estoy, todo temor tú lo aliviarás, Señor. En tu presencia mis ganancias no brillan más, cada corona a ti la rendiré. En tu presencia se asombran de ti. En tu presencia nos consumes. En tu presencia el cielo y la tierra uno son. En tu presencia renuevas todo. En tu presencia
presencia renuevas todo. En tu presencia todos se postran ante ti. En tu presencia nos consumes. Vamos, que se mueva. En tu presencia el cielo y la tierra uno son. Sí, Señor. En tu presencia renuevas todo. En tu presencia todo se postra ante ti. En tu presencia nos consumes. En tu presencia el cielo y la tierra uno son. En tu presencia renuevas todo. En tu presencia todo se postra ante ti. Amén. En tu presencia. Tómese un minuto en esta mañana. Padre, en esta mañana te damos gracias. Bendecimos en esta mañana tu bendito nombre. Hoy queremos, Señor, que tú estés en medio de nosotros moviéndote. Gracias, bendito Dios. Gracias en esta mañana, Señor, porque sabemos que el que empezó en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de su venida. Gracias, Señor. Recibe la gloria, recibe la honra. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a darle el mejor aplauso que usted le traiga al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Y glorifíquelo en esta mañana. Sí, Señor. Vamos. Que este aplauso sea para el Rey, para el Señor del Señor. Vamos. Gracias, bendito Dios. Sí, Señor. Aleluya. En tu presencia nos consumes.
presencia, todos se postran ante ti. Escuche esto en esta tarde. Cuando usted entiende lo que le canta el Señor y sabe meterse a la presencia de Dios, lo que usted está en esta tarde cantando es una realidad. Hace unos días vi un mensaje, un estado en el WhatsApp y decía: estamos pidiendo donadores de sangre para mi hermano, una amiga de nosotros. Y entonces le mandé un mensaje, le pregunté por su hermano y me dijo: está muy mal. Los médicos están diciendo que sus músculos se están consumiendo, que ya le afectó el corazón. Y le dije: voy a ir a ver a tu hermano por la tarde. Y cuando yo estaba con este hombre, yo le decía: mira, el Salmo 103 dice: bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios, porque Él es el que perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo de que te rejuvenezcas como el águila. Y le compartí y le decía: cuando el Señor sana el alma, el cuerpo empieza a sanar. Y yo le decía: cuando nosotros tenemos la palabra de Dios y estamos en su presencia y sale de nuestra boca lo que Dios tiene para nuestra vida, en su presencia, dice la palabra del Señor, hay plenitud de gozo. Hoy estamos cantando que el cielo y la tierra uno son. Se conecta, usted se conecta. Usted sabe muy bien lo que está sucediendo a través de la adoración, a través de la exaltación, porque el avivamiento empieza en nosotros. No empieza en una comunidad, empieza en la iglesia. Y si una iglesia se aviva, si una iglesia explota, si una iglesia se mueve en el poder del Espíritu Santo, dice la palabra del Señor: lo que para los hombres es imposible, para Dios todo es posible. Allí yo le estaba preguntando a las 11 de la noche a esta persona: ¿cómo sigue tu hermano? Me decía: ya va a salir del hospital. Lo que para los hombres fue imposible, para Dios todo fue posible. Y esto es algo que se puede ser real. ¿Usted lo cree? ¿Usted lo cree? Métase a la presencia de Dios. Fluya en esa presencia. Vamos, vamos. En tu presencia Que sea real. nos Esto es una consumes. realidad, hermano. Vamos, vamos. En tu presencia el cielo y la tierra uno son. Vamos. En tu presencia renuevas todo. En tu presencia
Salude a alguien en esta mañana. Bendiga la vida de su hermano que hoy vino a la casa del Señor a alabar y a exaltar el bendito nombre del Señor. Gracias, bendito Dios. Amén. Vaya abriendo su Biblia, por favor. Deuteronomio capítulo 28. Versículo 1 y 2. En esta mañana vamos a leer esta parte de la palabra del Señor. Deuteronomio 28. Amén. Y si ya lo encontró, póngase de pie. Voy a dar también unas instrucciones rápidamente de todo lo que vamos a hacer hoy. En esta mañana tenemos un día muy bendecido en esta tarde. Aleluya. Ya lo tienen, Deuteronomio 28, 1 y 2. Póngase de pie en esta mañana. Vamos a darle rápidamente paso a la palabra del Señor para que estudiemos esta parte de lo que vamos a leer en este día, de lo que Dios tiene para nosotros en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor, todos juntos lo vamos a leer. Amén. Dice así: acontecerá, todos juntos, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán, si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Otra vez. Y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Vamos a repetir otra vez eso. Y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Vamos a orar. Padre, en esta mañana bendice esta palabra en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Llénanos de ti, Señor. Háblanos en este día y que tu nombre sea glorificado en medio de nosotros. Te bendecimos y te glorificamos por Cristo Jesús. Amén. Siéntese, por favor. Hoy tenemos un día muy bendecido. Yo les decía, hoy terminando nuestra reunión, vamos a terminar 1:20 de la tarde. Después vamos a empezar a preparar este lugar porque vamos a recibir muchos niños que van a escuchar por primera vez el mensaje de la palabra del Señor en sus vidas. Y vamos a tener una fiesta para ellos en el nombre de Cristo Jesús. Y esto es para toda la iglesia, que usted sea parte de esto, mis hermanos, en el nombre de Cristo, para que nosotros veamos lo que Dios tiene para nosotros en medio de esta congregación. Así que terminando, mis hermanos, todos vamos a echarle muchas ganas porque hay que colocar algunas cosas para recibir a estos niños. Pero hoy también vamos a irnos con una palabra de parte del Señor. Amén. Ok, vamos a ver en esta mañana viviendo con sentido y propósito. Viviendo con sentido y propósito. La semana pasada estábamos hablando de todo lo que el Señor tiene para nosotros cuando aprendemos a brillar. Ahora, bueno, ya somos personas que empiezan a brillar, pero nuestra vida tiene que estar viviendo, tiene que ser una vida vivida con un sentido y con un propósito. ¿Qué es esto, mis hermanos? Son dos cosas muy importantes que tenemos que aprender a hacer y a manejar en nuestra vida todos los días. El sentido es muchas veces cuando usted, por ejemplo, si usted quiere ir para Acapulco, no toma la carretera para Querétaro. Usted dice, la carretera para Acapulco tiene una dirección específica, ¿verdad? O si quiere ir a algún otro lado, tiene ese sentido, esa dirección de lo que en un momento dado su vida quiere llegar hasta cierto lugar. Hay personas que en un momento dado viven su vida sin tener un sentido, no saben hacia dónde quieren ir. Y muchas veces están tan desorientados que muchas veces eso provoca que la vida se empiece a copiar ciertos estándares de una persona. Por eso es que es muy importante que nosotros hoy veamos que copiar no es de parte de Dios, ni Dios nos hizo a nosotros iguales. Diga conmigo, soy único. Otra vez, soy único. Bueno, las hermanas digan, soy única. ¿Sí?
Otra vez conmigo, soy único. Y Dios me hizo con un sentido. ¿Sí? Ahora, es muy importante entender esto, mis hermanos. ¿Qué pasa cuando un muchacho no tiene dirección en su vida? ¿Qué pasa cuando vamos creciendo en la vida y de repente nos juntamos con ciertas amistades? ¿Qué es lo que sucede cuando de repente nuestra vida está siendo afectada por lo que algunas personas dicen y lo que ellos piensan y lo que ellos hacen? Entonces de repente nosotros nos vamos dando cuenta que tenemos ciertas actitudes que se le parecen a esa persona. Y si nosotros nos damos cuenta por qué hoy muchos muchachos están copiando ciertas modas, vamos a entender el por qué no tienen un sentido en su vida. Miren, es muy importante entenderlo para lo que estamos viendo en esta mañana. La pregunta aquí es, dice la palabra del Señor que Él nos quiere bendecir y que las bendiciones que están escritas en Deuteronomio 28 también son para la iglesia. Y dice la palabra del Señor que ellas nos van a alcanzar a nosotros. ¿Qué es lo que nos van a alcanzar a nosotros? Las bendiciones. Pero es muy importante entender lo que es más importante en estos dos versículos. Dice Moisés, escribe Moisés al pueblo de Israel y en 40 años Dios ya le dio un sentido a ese pueblo, ya le dio una dirección. Recuerde muy bien que el pueblo de Israel sale de Egipto. Una mentalidad de esclavitud, una mentalidad de estar conforme con todo lo que ya tenían. Cuando se enfrentan por primera vez, ¿sí?, con el mar y los egipcios atrás, el pueblo de Israel le dice a Moisés, ¿para qué nos trajiste acá? Era el único camino que tenían para entrar del otro lado al desierto hacia la dirección de la tierra ¿qué? Prometida. ¿De la tierra qué? Entonces Dios ya les había dado una dirección, un sentido, un propósito. Pero no les dijo Dios que iba a ser todo fácil. ¿Sí? Si Dios les dice, estando en Egipto, miren, al rato se van a topar, ya el mar lo tienen de frente y los egipcios se van a enojar tanto con ustedes que los van a querer matar. Pues todos hubieran dicho en Egipto, no, pues mejor aquí nos quedamos. ¿Para qué le arriesgamos? ¿Cierto o no es cierto? Entonces el Señor ya le había dado una dirección al pueblo de Israel y cuando el pueblo de Israel llega hasta el Mar Rojo, dice la palabra del Señor que acamparon en ese lugar y de repente oyeron, escuche, esto es bien importante porque muchas veces por lo que oyes, tú te vuelves lo que eres. ¿Estamos aquí? A ver, dígame si está aquí en esta mañana. Lo que escuchas muchas veces afecta a tu vida. Y dice que oyeron que a lo lejos un estruendo. Y eran los carros de Faraón. Y era el ejército de Faraón. Y el ejército de Faraón, un día antes, se le habían muerto sus primogénitos. Ahora, ¿ustedes creen que los iban a felicitar, que les iban a llegar y decían, oigan, nos queríamos alcanzar porque les faltó todavía esto? No. ¿Cómo venía ese ejército? Enojado, frustrado, derrotado. Y ahora iban a buscar a alguien que se las pagara. Gracias, hijo. ¿Estamos aquí en esta mañana? ¿Sí? Y muchas veces en la vida nos vamos a enfrentar a situaciones que a veces no las vamos a comprender y no sabemos cómo resolverlas. Pero cuando Dios te dio ya un sentido a tu vida, sabes muy bien que eso va a tener que pasar o se va a tener que abrir o vas a tener que brincar porque Dios te va a llevar a un lugar seguro. ¿Seguimos aquí, mis hermanos? ¿Seguimos aquí, mis hermanos? Entonces, ¿qué sucedió? Empezaron a murmurar y Dios le dice a Moisés, levanta la vara y dile al pueblo que avance, que pase por el mar. Ahora, ¿qué sucedió en ese momento? El milagro. Les marcó Dios el sentido, el propósito hacia dónde iban, hacia la tierra prometida. Y cruzaron el mar en seco. Y al otro día, toda una noche estuvieron cruzando el mar y llegaron hasta el otro lado y vieron cómo los egipcios quedaron sepultados. Y Dios le dijo a Moisés, ves a estos egipcios que en este día te están persiguiendo, jamás los volverás a ver. Y eso es muchas veces lo que tenemos que aprender a ver. Cada vez que nosotros oímos la voz del Señor y hacemos lo que el Señor dice, entonces la bendición va en aumento. Pero mientras nosotros no aprendamos eso, mis hermanos, siempre vamos a tener un problema serio. ¿Y qué es lo que nosotros tenemos que ver en esta mañana? Ahora, la pregunta es,
¿qué tanto nosotros oímos la voz de Dios? ¿Sí? Ahora, vuelvo a este versículo, dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará. También Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Pero termina diciendo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios. Amén. Ahora, esta palabra Dios se la da al pueblo de Israel 40 años después de que cruzaron el mar. Y toda una generación se quedó postrada en el desierto por no escuchar atentamente la voz del Señor. Acabando de cruzar en el desierto, en el libro de Génesis, viene otra murmuración. Y dice la palabra del Señor que entonces el pueblo se quejó. Se quejó. Tenemos que aprender que la queja tampoco es buena. Si usted tiene una persona muy quejumbrosa en su familia, repréndala en el nombre de Jesús. Porque la queja detiene la bendición de Dios. Diga conmigo, las quejas detienen las bendiciones de Dios. ¿Sabe qué es una queja? Es no estar de acuerdo con lo que en un momento dado está pasando. Eso es una queja. Entonces, ¿no es bueno quejarse? Pues usted lo tiene que analizar el día de hoy. El pueblo le empieza a decir a Moisés, Moisés, se nos va a acabar el agua, ¿de dónde nos vas a dar agua? Se nos va a acabar la comida, ¿de dónde nos vas a mantener? ¿Qué vamos a hacer? Estamos en medio del desierto. Y Dios le dice a Moisés lo que tiene que hacer. Por eso es muy importante entender en esta mañana que cuando nosotros aprendemos a oír la voz de Dios te va a dar dirección, te va a dar sentido a tu vida. Y vas a llegar a tu propósito. Y Dios lo va a cumplir. ¿Estamos aquí, mis hermanos? Ahora, ¿qué tan importante es esto? Que nosotros lo veamos en esta mañana. Vamos rápidamente, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Ahora, yo lo que quiero en esta mañana que usted entienda, mis hermanos, es que el Señor de antemano, sus bendiciones ya están. Son bendiciones grandísimas, posibles de alcanzar. A ver, se los voy a volver a repetir. Las bendiciones de Dios ya existen. Son bendiciones posibles de alcanzar. ¿Sí? Pero ¿cómo se obtienen esas bendiciones? Oyendo atentamente la voz de Jehová, mi Dios. La voz del Señor. ¿Estamos aquí, mis hermanos? ¿Sí? Ahora, usted puede preguntar, oiga, entonces ¿Dios condiciona? Sí, Dios condiciona. Yo le hago una pregunta en esta mañana. ¿Qué padre no condiciona a sus hijos? Levanten la mano el padre que no condicione a sus hijos. Ahora, ¿cuántos como padres condicionamos a los hijos por el bien de los hijos? A ver, levánteme la mano. Yo condiciono a mis hijos, porque eso le va a hacer bien a mi hijo. ¿Estamos aquí? ¿Sí? Y Dios te quiere bendecir. ¿Sí? Ahora, yo tengo que entender que cuando yo tengo que buscar en la palabra del Señor cómo son las bendiciones de Dios, muchas veces el Señor ya las puso a la vista de nosotros, pero tenemos que tener un oído ya entrenado. Por ejemplo, todo mundo sabemos distinguir la voz de los padres. Y si nosotros le hablamos a los hijos desde que son concebidos, ellos se van, ¿qué? Ellos van, ¿qué? Identificándose con nuestra voz. Y eso es bien importante, que la mamá le hable al niño cuando está en el vientre, el papá le habla al niño cuando está en el vientre, para que se vaya identificando. David tenía mucha razón cuando él decía, mi embrión vieron tus ojos, mucho antes de nacer. Y en tu libro escrito estaba lo que yo había de ser. Es importante entender eso en esta mañana, mis hermanos. ¿Por qué? Esta parte de la palabra del Señor, segunda de Pedro capítulo 1, versículo 3, enseña una de las cosas más maravillosas que ya están al alcance de nosotros. Como todas las cosas que pertenecen a la vida,
como todas las cosas que pertenecen a la vida. ¿Y qué dice? Y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Pongan atención en este versículo. Todas las cosas que le pertenecen a la vida y a la piedad. Dice, nos han sido dadas por su divino poder. ¿Ok? ¿Estamos aquí, mis hermanos? ¿Sí? Y dice después, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. ¿Ok? ¿Qué es lo que Dios ya nos ha sido dada? Deuteronomio 28 dice, y será que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para hacer todo lo que está escrito, entonces vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. ¿Sí estamos aquí, mis hermanos? Aquí en esta parte de la escritura dice, todas las cosas que le pertenecen a la vida nos han sido dadas por su divino poder. ¿Qué es lo que ya entonces nos han sido dadas? Las cosas que le pertenecen a la vida y a la ¿qué? Y a la piedad. ¿Sí? ¿Por qué nos fue dado? Por su divino poder, pero hay algo. Dice, mediante o por medio del conocimiento de aquel que nos llamó. De aquel que nos llamó. ¿Sí? ¿Se acuerda cuando platicábamos los de Samuel? Cómo Samuel no sabía distinguir. ¿Qué no sabía distinguir Samuel? Hace como un mes. ¿Qué no sabía distinguir Samuel? ¿La voz de quién? Porque Elí nunca había tenido tiempo de enseñarle que Dios le hablaba. ¿Estamos aquí, mis hermanos? Samuel ministraba, apagaba la luz, barría el templo, ¿sí? Y muchas veces nosotros tenemos que entender que en esos detalles Dios ve el corazón de cómo le barremos la casa al Señor, cómo limpiamos las cosas para Dios, cómo hacemos el aseo para el Señor, cómo vamos a recibir a los niños que vienen hoy. Todo eso, ¿cree usted que Dios no lo ve? Dios lo ve, mi hermano. Ve lo que tú le haces a Él. Todo lo que tú hagas para el Señor, dice la palabra del Señor, no es en vano. ¿Seguimos aquí, mis hermanos? Y es muy importante entender que cuando nosotros queremos escuchar la voz del Señor, es una sola vía como nosotros podemos verlo, a través del conocimiento de aquel que, ¿qué dice? Que nos llamó. De aquel que nos llamó. Samuel estaba dormido y empezó a escuchar, Samuel, Samuel. Y se levantó Samuel, ¿y a quién fue a buscar? A Elí. ¿Cuántas veces sucedió eso? 3 veces, porque no sabía que Dios hablaba. Ahora usted ya sabe que Dios habla. ¿Cierto o no es cierto? Pero muchas veces queremos que Dios nos hable de una forma audible. Y eso puede ser lógico y puede suceder. Pero Dios también nos puede hablar a través de una persona. Dios usa hasta una mula para hablar. ¿Cierto o no es cierto? Dios usa su palabra para hablarnos. No sabemos entenderlo eso porque no tenemos mediante el conocimiento de aquel que nos llamó. Mediante el conocimiento de aquel que nos amó. Ahora yo le hago una pregunta. ¿Es posible en este tiempo los milagros, la sanidad, los milagros financieros? ¿Es posible para este tiempo? La respuesta es sí. ¿Por qué? Porque lo dice la palabra del Señor. Pero yo tengo que alcanzar ese conocimiento para saber lo que muchas veces el Señor tiene para mi vida. El problema hoy en este tiempo es que la iglesia se movió por emoción, no por sentido. ¿Sí lo escuchó? Escuche lo que le vuelvo a decir. Hoy en este tiempo mucha iglesia se movió por la emoción, no por el sentido. Y aquí muchas veces si nosotros no aprendimos a tener sentido, ¿sí? No sabíamos hacia dónde vamos. Por eso es que muchas veces llegaron a nuestra vida ese mensaje: traiga a sus enfermos al Estadio Azteca, traiga a sus enfermos porque van a orar por ellos, cuando usted lo podía haber hecho. Orar por los enfermos y sanarán. Eso es una promesa de parte de Dios. Pongan las manos sobre los enfermos y sanarán. Ahora,
El propósito de esta iglesia es que esta iglesia aprenda a depender al 100% de Dios. A ver, se lo voy a decir. Lo dijeron bien, se oyó. Pero se tiene que oír mejor. ¿Estamos aquí? El propósito de esta iglesia, de esta casa, es que aprenda a depender 100% de Dios. No, lo hicieron mejor hace rato. La última. El propósito de esta iglesia es que aprenda a depender 100% de Dios. Ya sé yo. Amén. ¿Y cómo uno depende de Dios? Dios le dice al pueblo de Israel: si oyes atentamente la voz de Jehová tu Dios. Si oyes atentamente, ¿qué cosa? De Jehová tu Dios. Salmo 19, por favor. Salmo 19. Y mire lo que vamos a ver en esta mañana, que también es una enseñanza poderosa. Amén. Ahora póngame atención en lo que vamos a ver en esta mañana con respecto a esto. Salmo 19, 1. Dice: los cielos cuentan, ¿qué cosa? La gloria de Dios. Y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra. Un día emite, ¿qué cosa? A ver, ¿dónde? Y una noche a otra noche, ¿qué declara? Sabiduría. ¿Cuándo Dios le puede hablar a usted? En los sueños. Una noche a otra noche, lo que muchas veces para usted es imposible, pero cuando usted entiende lo que estamos leyendo, ¿sí? Va a ver que Dios le va a hablar. ¿Estamos aquí otra vez, hermanos? Póngame atención. Los cielos cuentan la gloria de Dios. ¿Quién de ustedes es capaz de hacer una nube nada más, por lo menos? Una, chiquita, como lo que se manifiesta en el cielo. ¿Sí? Pero ¿qué es lo que cuentan los cielos? ¿Qué es lo que cuentan los cielos? La gloria de Dios. La gloria de Dios. Usted de repente puede llegar a ver atardeceres en alguna playa hermosas, como ese sol se va escondiendo poco a poco. Y de repente el mar le refleja el esplendor del sol, ¿verdad? Y vamos a ver cómo en un momento dado eso que Dios puso en los cielos, cuentan lo que Dios es glorioso, maravilloso, poderoso. Porque los cielos cuentan la gloria de Dios. Y el firmamento afirma la obra de ¿qué? De sus manos. ¿Estamos aquí, mis hermanos? ¿Estamos aquí? Ahora, si usted se despierta mañana, ¿seguirá el cielo? ¿Saldrá otra vez el sol? Y vamos a volver a ver la gloria de Dios. ¿Estamos aquí, mis hermanos? Pero lo que yo quiero que usted entienda en esta tarde es lo que dice después. Un día emite palabra, y a otro día, y una noche a otra noche, declara sabiduría. Un día emite palabra a otro día. Eso quiere decir en un momento dado que la palabra del Señor se va a cumplir. Y una noche a otra noche, Él puede declarar sabiduría. No hay lenguaje ni palabras. ¿Qué dice después? Ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. ¿Sabe qué significa? Dios, se lo voy a poner de esa forma. Llega el centurión y le dice a Jesús: Señor, mi criado está enfermo. Y Jesús le dice: vamos para que yo le sane. Y el centurión le dice: mira, envía tu palabra
y mi siervo sanará. La tierra, la voz de Dios recorre la tierra. Y Dios dice, hoy es un día de bendición. ¿Para quién? Para los que entienden que Él ya emitió su palabra antes de que yo la quisiera tener. Y una noche a otra noche el Señor me está declarando sabiduría. Y ya no existe otro lenguaje, solamente hay uno solo, la voz de Dios, la palabra de Dios, lo que salió de la boca de ¿quién? De Dios. ¿Estamos comprendiendo en esta mañana? ¿Estamos comprendiendo? Ahora, la palabra más poderosa se encuentra aquí, en la Biblia. Y si yo lo entiendo, entonces voy a entender por qué nosotros tenemos que ir haciendo lo que Dios tiene para nuestra vida. Este es un año de mucha bendición. Y eso es un año de mucha lucha, pero en todas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Amén. Ahora, ya debimos un sentido a nuestra vida a través de la palabra de Dios. Mi vida ya tiene un sentido. Sé hacia dónde el Señor tiene que hacer las cosas en mi vida. Pero ahora nosotros tenemos que ver que tiene que haber un propósito para todo esto. ¿Cuál será el propósito? ¿Cuál es el propósito más grande del Señor? Dice la palabra del Señor que la tierra sea llena de la gloria de Dios. Pero la única forma que la tierra sea llena de la gloria de Dios es por medio de nosotros. De usted, de usted, de usted. Eso es lo que Dios quiere. Porque cuando nosotros, lo que veíamos el domingo pasado, así brille tu luz, así brille la gloria del Señor en tu vida, para que los hombres, ¿qué dice? Crean por lo que tú haces, no por lo que ya ahorita Dios está haciendo, sino por lo que tú haces. Y entonces vamos a entender que hay un propósito muy grande. Yo le sirvo a Dios. A ver otra vez. Hay un propósito muy grande en todo esto. ¿Ya tiene sentido mi vida? ¿Cuál es el propósito? Yo le sirvo a Dios. Para Dios yo no soy un inútil. Para Dios yo no soy un fracasado. Para Dios yo no tengo futuro. Yo le sirvo a Dios. ¿Sí me estoy dando a entender en esta mañana? Entonces hoy en este día nosotros sabemos qué es lo que ya hace Dios en nosotros. Le servimos a un Dios poderoso, mis hermanos. Amén. Vamos a terminar. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo ahora 4. Permítame llegar ahí. Amén. Ahora póngame atención, dice: por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por esas promesas lleguemos a ser participantes ¿de qué cosa? ¿De qué naturaleza? ¿De qué naturaleza? De la naturaleza divina. ¿A cuánto les gustaría caminar en el agua? ¿Por qué Cristo no caminaba en el agua? ¿Qué era capaz Jesús de romper para que eso pudiera tener un sentido? Ahora, exactamente. O sea, se van a tener que romper las leyes, pero las leyes en un momento dado el Señor las puso. La tierra gira, y si la tierra no estuviera en su propio eje con esa velocidad ya calculada por Dios, si la tierra nada más se detiene 2 segundos, que nada más se detenga como cuando se detiene la combi en la que usted va para así de seco, 2 segundos, ¿sabe qué pasaría? Saldríamos volando todos. Nos pulverizamos todos con 2 segundos que se detenga la tierra. ¿Sí? Ahora, hay una naturaleza encima de lo que nosotros estamos viviendo. Yo no puedo atravesar esta pared, porque mi cuerpo, las moléculas, se detienen ahí. ¿Estamos aquí, mis hermanos? Si yo doy un saltito para acá, y si no sé caer, se van a reír de mí. Algunos van a correr, pero otros se van a reír.
¿Eh? Pero se imaginan que de repente yo pasara así y dijeran, ¿cómo le hizo el pastor? Estoy quebrando leyes. ¿Estamos aquí, mis hermanos? Porque hay una naturaleza que es divina. O sea, esa naturaleza divina es posible alcanzarla, pero tiene que venir por medio del conocimiento de aquel que nos llamó, de aquel que un día fue que le dijo, Sarita, ¿sí me están entendiendo en esta mañana? Así como Samuel. Samuel. Ahora, ¿Samuel llegó a hacer cosas grandes? Claro. Samuel llegó en un momento dado a volver a poner orden, lo que se estaba perdiendo. Y volvió otra vez en ese momento Samuel ver cómo el Señor se movía. Si nosotros entendemos en esta tarde lo que es la naturaleza del Señor, la naturaleza divina, entonces vamos a entender por qué Dios tiene que llevarnos a un conocimiento, El problema fue que la iglesia de repente pensaba que solamente lo tenían unas cuantas personas. Y eso ha sido daño, ha hecho mucho daño en la iglesia. Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y la iglesia está para bendecir, para ser de bendición. Y esto, dice la palabra del Señor, de gracia recibes, da de gracia lo que de gracia recibes. Versículo 4, otra vez. Por medio de las cuales nos han sido dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo, a causa, ¿de qué cosa? De la concupiscencia. ¿Qué es la concupiscencia? ¿Por qué es tan delicado esto de la concupiscencia? Mire, yo le voy a decir algo en esta hora, para que entendamos. Todos somos aquí humanos, todos fallamos. Pero ¿el pecado puede aumentar? Sí, por la concupiscencia. O sea, nadie dice, ay, es que no sé cómo sucedió esto, pastor, pero de repente, y cuando ya me di cuenta, ya estaba en el hotel. No, o sea, no es cierto eso. O sea, ni que tuviera mucha suerte. De repente le pasó la idea y la vecina le guiñó el ojo. Y volteó y dijo, caray. ¿Y sí? Ay, le gusta a la vecina y no me había dado cuenta. Entonces se siembra en usted una semilla. Y esa es la concupiscencia, una semilla que se sembró. Y una semilla no da un fruto de hoy a mañana. No. De repente le pasa por la idea y se entera mi vieja. No, Dios me libre. Padre nuestro que estás en los cielos, líbranos del mal, amén. Pero de repente el diablo ya vio que usted no sacó esa concupiscencia de su vida. Y nunca en la tortillería se había, cuando lo mandan por las tortillas. Ay, no me diga que a usted no lo mandan por las tortillas. Jamás se la había encontrado en las tortillas. Y de repente ese día llegó. Y exactamente estaba atrás de usted. Ay, Señor. Hola, vecina. Qué milagro. ¿A poco usted lo mandan por las tortillas? ¿Sí usted cree? Ay, qué interesante. ¿Sí lo estamos entendiendo? Y el vecino dijo, ay, creo que es de Dios. ¿En serio? Llegan a pensar hasta eso, ¿Y qué pasa? Ese día, por no haber sacado esa concupiscencia de su vida, empieza a haber corrupción. ¿Qué es la corrupción? La corrupción es cuando usted ha visto un metal que no está diseñado para ser acero inoxidable y le toca el agua y lo deja a la intemperie, empieza a haber oxidación.
se empieza a corromper, se empieza a echar a perder. Y entonces, ¿qué empieza a suceder en la vida del ser humano? Entonces, cuando viene esa corrupción en el ser humano, ¿sí?, vino por causa de la concupiscencia. Y entonces el enemigo empieza a trabajar ya en su pensamiento. Ay, a la vecina ya sé que a las 2 de la tarde viene por las tortillas. Y usted está 1:50. Oye, mi amor, ¿no se te antoja que me mandes por las tortillas? Ya lo está entendiendo en esa tarde. ¿Cómo es tan delicado a veces ese sentido? Que a veces nosotros decimos, pero la concupiscencia, la corrupción está creciendo dentro de la persona, que entonces su deseo ya va pareciendo que ya no está lejos de cumplirse. ¿Y qué sucede con eso entonces? Dice el libro de Santiago, dice, después de la concupiscencia se da a luz el pecado. Se da a luz el pecado. Porque todo empezó nada más con algo que en un momento dado llegó al corazón de la persona. ¿Y qué pasa cuando nosotros escuchamos la voz de Dios? Adán, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás, Adán? ¿Dios sabía que ya había fallado Adán? Claro que sí. Lo único que Dios quería es ver qué tan lejos había llegado Adán. Y eso es lo que nosotros tenemos que ver en esta tarde, mi hermano. Dios te quiere bendecir. Pero muchas veces esa concupiscencia ya te llevó tan lejos que el enemigo te sigue engañando y te dice, ahora escóndete de la presencia de Dios, del conocimiento de Dios. Adán sabía la forma que tenía que llegar delante de él, porque cuando el viento soplaba, sabía que la presencia de Dios se estaba moviendo. Muchas veces decimos, alabe a Dios porque hay una presencia maravillosa. Caray, ¿dónde? Porque vienen con la emoción carnal. Pero cuando tú vienes en el espíritu y la percibes, y sabes que es cierto, sabes lo que está sucediendo. Y lo que en ese momento creció en Adán, cuando empezó a soplar el viento, mejor tuvo miedo y se escondió. Y el conocimiento que él tenía, acercarse a Dios, ahora ya no era posible para él. ¿Por qué? Porque lo había engañado su esposa Adán. Y Eva había sido seducida ¿por quién? Por la serpiente. Ahora, uno tiene que entender algo, mis hermanos. Dice la palabra del Señor que Él es lento para la ira y grande en misericordia. ¿Por qué entonces el diablo no puede ser perdonado? Si Él es lento para la ira y grande en misericordia. Porque el diablo pecó por propia voluntad, nadie lo engañó. Y él engañó a la mujer. Y la mujer engañó a su marido. Y entonces esa es la razón por la que hoy nosotros tenemos que entender. Hay una persona que metió mentira, engaño en la vida del ser humano, fue Satanás. A Satanás nadie lo engañó, al diablo nadie lo engañó, porque lo hizo por propia voluntad. Y por eso es que Él conoce nuestras debilidades, se compadece de nosotros, porque vino una seducción, mis hermanos. ¿Sí lo estamos entendiendo en esta tarde? Pero eso puede salir. Sale a través del conocimiento de aquel que nos llamó. De aquel que nos ¿qué? Que nos llamó. Y si nosotros hoy en este día entendemos lo que significa que yo fui llamado, entonces yo estoy aquí porque lo que quiero escuchar es cómo toca el grupo, cómo cantan los de la alabanza, cómo habla Dios, cuál es la voz de Dios. ¿Estamos aquí, mis hermanos? ¿Ok? Ojo, vamos a terminar. Dice, versículo 5.
Vosotros también, poniendo toda diligencia. O sea, ya aprendimos a sacar cómo se saca la concupiscencia por medio del conocimiento. Pero ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué tiene que hacer un doctor para ser el mejor cirujano? Dar indicaciones desde acá y todo eso, ¿sí? Por Zoom. Clases por Zoom. Practicar. Eso es poner diligencia, mis hermanos. Práctica. Ay, es que el pastor dijo que pondríamos las manos sobre los enfermos y sanarán. Pero, ¿y si no? ¿Sí estamos entendiendo en esta mañana, mis hermanos? Ok. Ojo para que ya vayamos avanzando, mis hermanos, porque ya nada más me quedan 15 minutos. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. ¿Ok? ¿Cuál es la base de todo esto que tenemos que en este día desarrollar? Fe. ¿Qué es la fe? ¿Qué es la fe? Creer en lo que no se ve, bien contestado. ¿Qué más es la fe para usted? ¿Qué es fe? O sea, para David Arana, ¿qué es fe? ¿Sí? Yo tengo ya mi definición de fe. Y para mí es confianza. Confiar. Eso es fe para mí. ¿Sí? Mantenerse firme para la hermana. ¿Ok? ¿Estamos aquí? Ahora, esta palabra en sí no existe en el griego, fe. Sin embargo, lo que nos enseña esto es que la fe, como dice la palabra del Señor, es la virtud de hacer que en un momento dado podamos escuchar, hacer, mover. Y yo quiero que ustedes vean esto, mis hermanos. La palabra fe en el griego es la palabra pistis. Pistis. No pisto, porque ya muchos. Pistis. Es persuasión, credibilidad, moralmente convicción, veracidad de Dios o de un maestro religioso, especialmente confianza en Cristo. Especialmente confianza en Cristo. Pero la palabra pistis, mis hermanos, es un verbo, ¿sí? Que es fidelidad, fiel. Eso es la palabra pistis. Fidelidad, fiel. Ahora, es un verbo. Si ustedes lo quieren hacer por fe, fe no es un verbo. Yo fe, tu fe. A lo mejor tú feo o fea. Pero fidelidad sí. Yo tengo fidelidad. Yo soy fiel, tú eres fiel. Ustedes son fieles. ¿Estamos aquí, mis hermanos? ¿Sí? Ahora, ¿fiel a qué? ¿Fiel a qué? A la voz de Dios. Para que venga la bendición, es fiel a la voz de Dios. Adán sale del huerto del Edén porque escuchó otra voz. Y muchas veces somos contaminados por otras voces, mis hermanos. Y Dios quiere moverse de esto que en un momento dado, a lo que tú le vas a añadir hoy a tu vida, que es la fe, tienes que añadir esa fidelidad. Tienes que ser fiel. ¿Dios se merecerá que le seamos fiel? Claro que sí. Porque Él nos quiere bendecir, mis hermanos. Pero tienes que aprender a escuchar la voz de Jehová, tu Dios.
Por eso mismo, poner toda diligencia a tu vida. Y a tu vida hoy le añades fe, fidelidad, confianza. Confianza, mis hermanos. Donde se mueve Dios. Es una esfera de que en todo lo que Él hace, lo va a cumplir. Lo va a hacer. Lo va a realizar. ¿Sí seguimos aquí, mis hermanos? ¿Sí? Y cuando nosotros veamos esto, mis hermanos, lo segundo que viene es virtud. Ya tengo la fe, ya tengo la fidelidad, ya estoy confiando, entonces vamos a añadir virtud. ¿Qué es la virtud? Y en esta parte, algunos escatólogos se equivocaron, pero no tiene que buscar. Vamos a ver rápidamente Lucas capítulo 8. Lucas 8, por favor. A ver, vamos a ver a qué se refiere con lo que a mi fe le tengo que añadir virtud. Amén. ¿Ya lo tienen en Lucas 8? Ahora póngame atención ahí. Dice la palabra del Señor. Versículo 41. Ojo con esto, dice. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase ¿en dónde? En su casa. Póngame atención en esto, versículo 42. Porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo, y mientras iba, la multitud le oprimía. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años, y que había gastado en médicos todo cuanto tenía, y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Y al instante se detuvo el flujo ¿de qué? Entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro a los que con él estaban, Maestro, la multitud te aprieta y oprime y dices, ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Ahora se lo voy a leer en la versión 1909. Esta es la versión 60. Y Jesús dijo, me ha tocado alguien, porque yo he conocido que ha salido virtud de mí. ¿Qué salió de Jesús? Virtud. ¿Qué salió de Jesús? Virtud. Ahora póngame atención en esto, mi hermano. ¿Cuántos años tenía la niña que se estaba muriendo? ¿Cuántos años tenía esta mujer con el flujo de sangre? El día que nació la niña tenía lo mismo de años. Las dos estaban en algo parecido. ¿Sí? Esta niña 12 años y tan poquito tiempo ya se estaba muriendo. Pero esta mujer, durante todo el crecimiento de esta niña, no había podido tener cura en su menstruación. Era irregular. Y fue con muchos doctores y nadie la había curado. Pero dice la palabra del Señor, que cuando llega Jairo le dice a Jesús, Señor, ve a mi casa, entra en mi casa, porque mi hija se me está muriendo. A lo que Jesús va acompañándolo. Pero en el ir, la gente lo estaba apretando. Metro a las 6 de la mañana. ¿Verdad? ¿Cuántos pueden entrar tan fácilmente? Que digan gracias, qué amable, siéntese aquí por favor. Nadie le va a dar lugar. ¿Estamos aquí? Pero había una mujer que creía que podía sacar algo de Jesús. Si tan solo toco el borde de su manto, el borde de su manto. Esto es otra historia para otro día, porque el borde de los mantos era muy importante. El borde del manto de Jesús representaba para ella sanidad. ¿Estamos aquí? Y ella nada más tenía un propósito, ella tenía un sentido en su vida ahora, sanar
a través de tocar el borde del manto de Jesús. Si tan solo toco el borde de su manto, seré sana, dice Mateo. Y dice la palabra del Señor que cuando lo toca, Jesús se detiene por algo. Sintió que algo por dentro le sucedió a Jesús. Y eso es bien importante que lo entendamos. No fue que ay, me dio escalofrío. Y eso es bien tremendo, mis hermanos. Porque cuando uno lo entiende y está conectado, entonces lo que hay dentro de nosotros fluye por naturaleza. Y dice la palabra del Señor que entonces Jesús se detiene y pregunta: ¿quién me ha tocado? ¿Quién me ha tocado? Pedro le dice: Señor, te estamos apretando, todos te estamos tocando. Dijo: no, porque alguien especialmente me tocó para sacar de mí virtud. Por eso dice la palabra del Señor, segunda de Pedro 1:4, añadid a tu fe virtud. ¿Estamos aquí? Pero si usted no añade y se queda con la fe, no sirve de nada. La fe sin obras es muerta, es vana, no sirve para nada. Por eso, si tú en un momento dado crees que lo que Dios va a hacer en tu vida es una realidad, tienes que accionar. Y entonces tienes que ponerle a esa fe la virtud. ¿Qué es virtud? Rápidamente. Virtud es actividad o fuerza de las cosas para producir o causar sus efectos. Se lo voy a volver a leer. Virtud, actividad o fuerza de las cosas para producir o causar sus efectos. Eficacia de una cosa para conservar o restablecer la salud corporal. Eso lo saqué de la Real Academia. Pero eso es bien interesante, que la Real Academia sí sepa qué es virtud y la iglesia no sabe usar la virtud. ¿Qué le tengo que añadir a mi fe? Virtud. ¿Estamos aquí? Poder. Hoy se tiene que terminar de ustedes el ya no puedo. Es que no pude ir a la iglesia. Ya, termine con eso también. ¿Qué es virtud? Entonces es fuerza, vigor o valor. Potestad de obrar. Potestad de obrar. Usted lo busca en su casa, pero lo voy a terminar con la última. Las 7 dice: acción virtuosa o recto modo de proceder. Proceder. Hechos, por favor. Sí. Hechos. Capítulo 3. A ver si aquí en este pasaje nos aclara un poquito más lo que es esto. ¿Estamos acá? Ok. Acuérdense que cuando Cristo muere, todos los discípulos están miedosos, se esconden. ¿Estamos aquí? Pero después de que se les presenta 40 días, su fe de ellos se activa. Y hablan de Cristo resucitado. Pero ahora tienen que demostrar que Cristo está resucitado. Y para que nosotros digamos que el Cristo resucitado vive en nosotros, tenemos que hacer lo que el Cristo resucitado está haciendo en nosotros. ¿Estamos aquí? Ok. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora 9. ¿La de qué? La de la oración. Con esto voy a terminar para que se vaya subiendo el grupo de alabanza. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. El cojo, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar al templo, le rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan fijando en él los ojos, les dijo: míranos. Oh, nosotros tenemos mucha fe. A ver qué sucede. Dice: míranos. 5. Entonces él estuvo atento, esperando recibir de ellos algo.
esperando recibir de ellos algo. ¿Qué es la virtud? Algo que se da. 6. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te lo doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y el cojo se levantó, saltando, alabando a Dios, y entró al templo. Lo que tengo, te doy. Lo que tengo, te doy. Cuando oyes la voz de Dios, Dios te da, para que lo que tengas, lo aprendas a compartir, seas de bendición. Nuestra vida tiene un sentido con propósito, mis hermanos. No andamos ahí nada más a ver qué hacemos en la vida. Yo quiero en esta tarde enfocarte en esto para ir terminando, mis hermanos. A veces uno no sabe qué quiere ser en la vida. Yo quería ser jugador de fútbol, yo quería ser militar, yo quería ser judicial. ¿De verdad? Y si decía no, un día me dijo mamá: ¿y por qué no estudias oftalmología? Dije: pues sí. ¿Cuánto gana un oftalmólogo? Porque ella trabajaba en una óptica. No, pues es que mi jefe gana bien, hijo. Pues oftalmólogo. Sí, me estoy dando a entender. O sea, no sabía dónde quería ir. No lo sabía. ¿Sabe cuántas personas están así hoy en día, mis hermanos? Que no le dan sentido y propósito a su vida. Es porque no escuchan la voz de Dios. ¿Será que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para hacer, te vendrán todas estas bendiciones y te alcanzarán? Oyendo la voz del Señor. Samuel empezó a tener un cambio a los 16 años de su vida, oyendo la voz de Dios. Hoy está el mismo que le habló a Samuel en esta casa. Hoy está en este lugar alguien que un día le dio dirección a Samuel. Hoy está aquí el que le da dirección a mi vida. Cuando tú entiendes que a tu fe le añades virtud, le añades eso que el Señor te ha dado. Y cuando tú lo entiendes, hasta cuando se ponen las manos sobre los enfermos empiezan a sanar, Sarita. Porque no es el conocimiento humano, es lo que Dios pone en tu vida. Es la gracia de Dios. Es la gracia de Dios. Yo le decía a esta persona en la semana, el día martes. Dice el Salmo 103, versículo 4: el que sacia de bien tu boca, de modo de que te rejuvenezcas como el águila. Y yo le decía a esta persona, le digo: tienes que perdonar y tienes que dejar que Dios obre en tu vida. Y empiezas a hablarle a tus músculos y empiezas a hacer que todo empiece a llegar a tu vida. Hoy ya está por salir del hospital. Tenía 3,000 y tantos de quién sabe de qué tenía, pero tenía. Y decían los doctores: tienen que llegarle a 700. Y ayer me decía su hermana: pastor, ya está en 1,000. Faltan 300. Pero en un día bajó 1,000 y tantos. Porque sacia de bien nuestra boca, de modo que nos rejuvenezcamos como las águilas. Hoy yo quiero decirte esto, mi hermano. El enemigo sigue siendo astuto. Y a veces escuchamos la voz del enemigo. Para completar esto, mis hermanos, se los voy a decir de esta forma. Cuando yo lo indagué a esta persona, le decía cómo estuvo todo. Y él empezó a decirle a sus hermanos que le dolían los músculos. Y entonces llegó una doctora y le hizo una cara. Dice: oye, necesito que te vayas a hacer un análisis. Y él le hizo caso a esa voz. Y cuando llegó con los resultados, se los entregó y dijo: hoy mismo te tienes que hospitalizar. Le hizo caso a la voz. Cuando llegó al hospital y lo tuvieron que dejar internado,
En un día vino todo eso a su vida, en un solo día. Porque yo le pregunté y dije, ¿cuánto tiempo ya tenías con los dolores de músculos? Dice, como un mes. Lo que en un mes el enemigo no había podido hacer, una palabra que salió de alguien que no debía de salir, lo contaminó todo. Por eso volvemos a eso. Hay vida con dirección, con sentido y con propósito. Pero son ustedes. Pero será que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para hacer, vendrán sobre de ti todas estas bendiciones y te alcanzará. Póngase de pie en esta tarde. El próximo domingo vamos a ver todo lo que nos falta, porque a la virtud le tenemos que añadir conocimiento, y al conocimiento dominio propio, y al dominio propio, estúdielo, se lo dejo de tarea. Estudie Segunda de Pedro capítulo 1 versículo 4 y 5 y añádalo. Ese es un mes donde vamos a salir añadidos en nuestra vida. Cierre sus ojos un momento en esta tarde. Yo quiero que en esta tarde, iglesia, escuche esto. ¿Qué voces escuchaste? ¿Cuáles son esas voces que te hicieron hacer lo que no era correcto? ¿Cuál fue esa voz que te contaminó? ¿Cuál fue esa voz que el enemigo puso en tu vida? ¿Cuál fue esa voz que en un momento dado el enemigo plantó? Que dejaste de escuchar la voz de Dios, que dejaste de oír esa voz y te contaminó. Hoy hay uno que te está diciendo en esta tarde, en este lugar: si oyes la voz de Jehová tu Dios para hacer, vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Póngame atención aquí, por favor. Cierren sus ojos un momento en esta tarde. Yo quiero que en esta tarde le pidamos perdón a Dios, porque muchas veces le hemos hecho caso más a otras voces que a la voz de Dios. Y hoy el Señor está volviendo a hablarte, a darte dirección, a darte sentido y a darte un propósito en esta tarde. Escucha la voz de Dios, escúchalo en esta tarde. Dice, tenemos que decirle: Señor, perdóname, porque le hice caso a fulano, a perengano, a sutanita, Señor. Perdóname, Señor. Pero hoy quiero escuchar esa voz que me dice: Señor, mi hijo eres tú, Señor. Esa voz que me dice: corre a los brazos de papá. Esa voz que me dice: escucha cómo hablo, escucha lo que dijo. Que esa voz sea la que tiene dirección tu vida en esta tarde. Padre, perdónanos en esta tarde. Perdónanos por escuchar otras voces que no es la tuya. Perdónanos, Señor, por habernos, Señor, dirigido y desviado, Señor, de nuestro camino. Perdónanos, Señor, en esta tarde. Pero aquí estamos, Señor. Bendito eres para siempre. Aquí estamos, Señor. Límpianos, Señor, con tu palabra. Y que tu nombre sea glorificado y se te dé toda la gloria y toda la honra a ti. Gracias, bendito Dios. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Despedimos a la transmisión. Que Dios les bendiga. Amén. Sí, Señor. Me acerco al trono de tu gracia. Me rindo ante ti. Es tu amor para mí. Borro a los
los brazos de mi